Allí estaba parada, frente a él, un simple mortal ante la presencia de un ser infernal que le ofreció la gloria, pero al final le dio algo que jamás podrá olvidar. El sepulturero y la bruja, escrita por Casamitos. Era una noche oscura y fría en el panteón rural de San Mateo Topilejo, donde la luna apenas iluminaba las lápidas y monumentos funerarios con su luz tenue. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y polvo, mientras susurraba entre los árboles con un lamento que lava el alma. Don Chema, un hombre de complexión fuerte y curtido por el sol, caminaba por los estrechos senderos del cementerio, con una mezcla de temor y determinación. Esta noche le había tocado realizar una tarea que preferiría no hacer: desenterrar el cuerpo de una mujer para trasladarlo a la fosa común. La tarea debía realizarse en la penumbra de la noche, cuando los visitantes ya no paseaban entre las tumbas, pues la idea de exhumar un cuerpo resultaba perturbador para algunos. Aunque no contaba con la ayuda de su fiel asistente, sabía que no podía demorar más. Armado con su pala y una linterna, llegó hasta la tumba que buscaba. El lugar tenía un aire fúnebre que hacía que la piel se erizara. Se arrodilló junto a la lápida y comenzó a cavar con decisión, tratando de ignorar el miedo que le recorría la espalda como una serpiente. El sonido metálico de la pala, al chocar con la tierra, se mezclaba con el aullido del viento, creando una siniestra sinfonía que resonaba en el silencio de la noche, mientras a causa del miedo sentía que algo lo miraba, pero no volteaba hacia ningún lugar, solo hacia el suelo donde enterraba su pala. A medida que avanzaba, el sudor perlaba su frente y se mezclaba con la tierra que manchaba su rostro. Finalmente, la pala golpeó algo sólido. Apartó la tierra con sus manos enguantadas, revelando el ataúd. Pero algo lo desconcertó. El ataúd estaba envuelto en pesadas cadenas, como si alguien hubiera intentado asegurar que su contenido no escapara jamás. La confusión y el miedo se apoderaron de él, pero sabía que no podía dejar la tarea sin terminar. Con manos temblorosas, extrajo una tenaza de su cinturón y comenzó a cortar las cadenas, que parecían resistirse al soltar a su presa. Cada eslabón que caía en el suelo resonaba con un eco metálico que parecía alertar a las almas en pena del cementerio. Cuando por fin las cadenas cedieron, el hombre levantó con cautela la tapa del ataúd, temeroso de lo que pudiera encontrar adentro. La oscuridad del ataúd era total, como si engullera toda la luz de la linterna. Este la acercó más y su corazón se detuvo por un instante. Allí, en lugar de la mujer que esperaba encontrar, yacía un ser extraño y grotesco, con largos y retorcidos miembros y una piel de color casi traslúcido. Sus ojos inmensos y vacíos parecían que lo miraban directamente, atravesándolo con una frialdad que lava el alma. Don Chema retrocedió, soltando un grito ahogado. El terror se apoderó de él y, sin pensar, dejó caer la linterna en el ataúd. La luz comenzó a extinguirse lentamente, como si fuera consumido por la oscuridad del ente. En ese momento supo que debía huir de aquel lugar maldito antes de que la oscuridad lo devorara a él también. El viejo panteonero recordó las historias que había escuchado en su niñez. Cuentos de brujas y seres malignos que habitaban el panteón rural de San Mateo Topilejo. Se decía que una bruja había sido enterrada en ese mismo cementerio años atrás,
y el hombre maldijo su suerte al comprender que era precisamente esa tumba la que había abierto esa noche. A pesar del miedo que lo embargaba, un sentimiento de responsabilidad y gallardía surgió de don Chema con la idea de que aquel espeluznante ser debería estar muerto. Reunió el valor necesario para regresar a la tumba. Al llegar, su piel se erizó y un escalofrío recorrió su espalda al descubrir que el ser ya no se encontraba en el ataúd. Un viento helado rodeó su cuerpo y al voltear, ahí estaba, la bruja flotando en el aire como un espectro del demonio. Su figura etérea e inquietante parecía ver a través de su alma y sintió que su corazón se encogía de terror. Sin embargo, se mantuvo firme, decidido a enfrentar a la bruja y proteger a quienes descansaban en paz en el cementerio. La bruja esbozó una sonrisa macabra y don Chema supo que estaba jugando con él. Con rapidez sacó de su bolsillo un frasco de agua bendita que siempre llevaba consigo para protegerse de las fuerzas oscuras. La bruja, al percatarse de la intención del hombre, soltó una carcajada escalofriante que resonó en la noche, como si retara a don Chema a enfrentarse a ella. Sin vacilar, don Chema arrojó el agua bendita hacia la bruja, que al contacto con el líquido sagrado lanzó un alarido y comenzó a retorcerse en el aire. Aquel viejo panteonero, al ver cómo la bruja se retorcía en el aire, sintió una extraña mezcla de triunfo y temor. Pero entonces algo sorprendente ocurrió. La bruja dejó de gritar y se quedó suspendida en el aire, mirándolo fijamente. Con una voz siniestra le dijo: «No seas tonto, mortal. Si realmente quisiera, ya estarías muerto. Pero no me gusta deber favores». A pesar de su apariencia grotesca, la bruja parecía sincera en sus palabras. Le dijo a don Chema que en agradecimiento por haberla liberado, le concedería un deseo. El hombre, desconcertado, pensó 1000 cosas que podría pedir, pero en el fondo sabía que si rechazaba el deseo, la bruja podría arrancarle la vida como castigo por su insolencia. Don Chema se debatió en su mente, tratando de encontrar un deseo que no tuviera consecuencias nefastas. Recordó las historias de terror que había leído en su juventud y cómo los deseos concedidos por seres oscuros solían llevar resultados funestos. Con el corazón en el puño, finalmente tomó una decisión. «Quiero que el cementerio de San Mateo Topilejo sea un lugar de paz y descanso para las almas que aquí yacen, libre de fuerzas malignas como tú», dijo don Chema con una voz temblorosa pero firme. La bruja lo miró con una mezcla de sorpresa y burla en sus ojos vacíos. Después de un breve silencio, soltó una risa siniestra que hizo que se estremeciera todo el cementerio junto con don Chema hasta los huesos. «Interesante lección, mortal», dijo la bruja con una voz muy tenebrosa. «Muy bien, concedido. Pero no olvides que una vez que un deseo se ha otorgado, no puede ser revertido. Las fuerzas oscuras abandonarán este lugar, pero también las almas que aquí descansan no podrán ser contactadas o perturbadas jamás. Este cementerio será un lugar de silencio absoluto y soledad eterna». Antes de que don Chema pudiera responder, la bruja comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. Al desaparecer por completo, la lúgubre atmósfera del cementerio cambió casi instantáneamente. El viento helado cesó. La luna parecía brillar con más intensidad, y las sombras que antes acechaban en cada rincón parecían haberse disipado.
Don Chema se quedó en el lugar por un rato, tratando de procesar lo que había ocurrido. Se sintió aliviado al pensar que había logrado proteger al cementerio y a quienes descansaban en él, pero también apesadumbrado al saber que las almas que habitaban en el lugar estarían ahora eternamente aisladas y silenciosas. Don Chema suspiró con alivio, convencido de que había tomado la mejor decisión y que el cementerio estaría en paz de ahora en adelante. Pero sin embargo, al levantar la mirada, algo llamó la atención. A un lado del sendero, a unos pocos pasos de distancia, yacía un cuerpo en el suelo. Con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, se acercó al cuerpo con la esperanza de que se tratara de una macabra ilusión. Pero al llegar junto a él, su sangre se heló. Estaba totalmente helada en sus venas. El cuerpo era el suyo propio, inerte y sin vida. Don Chema estaba muerto. La desesperación se apoderó de él mientras comprendía que la bruja lo había engañado de alguna manera. Ahora estaba atrapado en un limbo, encadenado a vagar por el cementerio que había jurado proteger, pero sin poder interactuar con el mundo de los vivos. Un grito ahogado salió de su garganta, pero ningún sonido llegó a sus oídos. El silencio era total, tan absoluto como la soledad que lo rodeaba. El viejo sepulturero intentó correr, gritar, hacer cualquier cosa que pudiera romper aquel tormento en el que se encontraba, pero fue en vano. Estaba atrapado en un mundo entre la vida y la muerte, con la amarga certeza de que había sido él mismo quien había pedido ese destino. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Don Chema comenzó a darse cuenta de que no estaba completamente solo en su desdichado estado. A lo lejos podía ver a otros fantasmas, almas atrapadas en el mismo plano de existencia que él. Sin embargo, para su desgracia, parecían no ser conscientes de su presencia. Intentó comunicarse con ellos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Aquellos espíritus vagaban por el cementerio, sumisos en sus propias penas y atormentados por su pasado. La soledad se volvía aún más insoportable al ver los vivos visitar el cementerio. Los miraba con una mezcla de envidia y tristeza, sabiendo que nunca más podría ser parte de ese mundo. Gritaba a su ayudante, intentando hacerle saber que estaba ahí, atrapado en aquella nada, pero sus palabras se perdían en el vacío para los vivos. En su desesperación, alzó la vista al cielo y suplicó a Dios, a los ángeles y a todos los seres celestiales que pudieran escucharlo, rogándoles que lo sacaran de aquel tormento y le devolvieran la vida, o al menos le concedieran el descanso eterno. Pero sus súplicas también fueron en vano. El silencio y la soledad eran su única respuesta, un recordatorio constante de su trágico destino. El tiempo parecía haberse detenido en aquel mundo entre la vida y la muerte, en el que Don Chema se encontraba atrapado. A medida que los días se desvanecían en una penumbra eterna, la cordura comenzó a abandonarlo. Los susurros del viento parecían reírse de él y las sombras que se movían al borde de su visión amenazaban con engullirlo en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de sucumbir al abismo de la locura, la bruja apareció de nuevo ante él, flotando en el aire como un espectro maligno. Su risa siniestra resonó en su mente, burlándose de su sufrimiento y de su impotencia. «Oh, pobre Don Chema», dijo la bruja con una sonrisa malévola, «tan desdichado y tan desesperado. Pero, ¿acaso no te dije
que un deseo no podía ser revertido. Lo que no te dije, sin embargo, es que siempre has tenido la opción de romper el deseo tú mismo. La revelación fue como un rayo que atravesó el corazón de Don Chema. La esperanza comenzó a arder en su pecho, aunque no podía evitar preguntarse si la bruja no estaba jugando nuevamente con él, si no era otro engaño cruel, diseñado para prolongar su agonía. ¿Cómo? ¿Cómo puedo romper el deseo?, preguntó Don Chema, su voz temblorosa y llena de incertidumbre. La bruja sonrió aún más ampliamente, mostrando sus dientes afilados y amarillentos. Eso, querido Don Chema, tendrás que averiguar tú, respondió, y antes de que pudiera decir o hacer algo más, se desvaneció en la oscuridad, dejándolo solo una vez más. En la profundidad de su desesperación, Don Chema recordó la botella de agua bendita que había llevado consigo aquella fatídica noche. Durante todo ese tiempo, nunca había pensado en probarla, convencido de que había perdido su poder ante la maldición de la bruja. Pero en ese momento, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Quizás la respuesta había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Con sus manos temblorosas, Don Chema sacó la botella de agua bendita de su bolsillo y la abrió con cuidado. Levantó la botella hasta sus labios y bebió un trago de líquido sagrado. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. El sol volvió a brillar en el cielo, bañando el cementerio con su luz cálida y dorada. Por un instante, Don Chema sintió que su alma estaba al fin liberada de aquel infierno. Pero su alivio fue corto. Al romper el deseo que había pedido, Don Chema también había liberado a los demás fantasmas del panteón de su aislamiento. Y no estando contentos, iracundos y sedientos de venganza, se abalanzaron sobre él. Sus rostros retorcidos por la furia y el odio hicieron que Don Chema apenas tuviera tiempo de comprender lo que estaba sucediendo, antes de que las garras de los espíritus lo rodearan, acusándolo de haberlos condenado a una existencia de soledad y silencio. Aterrorizado y lleno de remordimiento, Don Chema intentó explicar sus acciones, suplicándoles que entendieran que no había querido causarles daño, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los fantasmas del panteón, libres al fin del aislamiento impuesto por el deseo, no estaban dispuestos a perdonarlo. En lugar de encontrar la liberación que tanto ansiaba, Don Chema se vio sumiso en un nuevo tormento, atormentado por las almas enojadas que antes había intentado proteger. Su existencia se convirtió en un infierno interminable, perseguido y acosado por aquellos a quienes había querido ayudar. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Don Chema comenzó a comprender la magnitud de su error. Había liberado su alma solo para condenarse a sí mismo a un destino aún peor que el que había sufrido antes, y aunque el sol volvía a brillar en el cementerio de San Mateo Topilejo y los vivos podían visitar en paz las tumbas de sus seres queridos, Don Chema estaba condenado a vagar por aquel lugar, un prisionero eterno de sus propias decisiones y del odio de los fantasmas que lo rodeaban. En medio de su tormento, Don Chema alzó la vista y vio a lo lejos la figura familiar de la bruja. Está vestida de negro, observándolo desde la entrada del cementerio. Sus ojos parecían encontrarse con los de Don Chema, como si pudiera verlo a pesar de su estado espectral. Con una última sonrisa cruel, la bruja se dio media vuelta y desapareció en la noche, dejándolo atrás en su prisión eterna. Mientras los días se volvían borrosos y la esperanza se desvanecía, Don Chema
no pudo evitar notar que su antiguo ayudante había asumido el papel de encargado del panteón. El joven, ajeno a la suerte de su predecesor, llevaba en su cinturón la vieja botella de agua bendita de Don Chema, un recordatorio silencioso del hombre que había intentado proteger el cementerio y sus habitantes. La vida en el panteón de San Mateo Topilejo continuó, pero Don Chema permaneció atrapado en su tragedia, atormentado por las almas que había intentado salvar y consumido por el remordimiento de sus acciones. Y así, el sol se ponía cada día sobre el cementerio, proyectando sombras largas y lúgubres en las lápidas, mientras el espíritu de Don Chema vagaba entre ellas, un fantasma solitario y triste, condenado a llevar el peso de su error por toda la eternidad. Don Chema solo fue uno de los tantos quien tienen la mala suerte de encontrarse con la maldad pura. Pero cuéntame, ¿tú has estado cerca o has tenido enfrente a un ser infernal? Esos seres que están esperando una sola oportunidad de destruir tu vida. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Muchas gracias y hasta la próxima.